Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Muy bien, seguimos en ADN, como les habíamos anunciado, estamos en presencia y como principal invitado al coordinador del grupo de científicos que trabajan de manera honoraria, aunque le están dedicando buena parte de su vida, al tema del coronavirus. Rafael Ray, doctor, gracias por estar. Muchas gracias, Gabriel. Buenas Muchas noches. gracias, Raúl. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo estás? Importante destacar esto de nuevo, porque ¿cuántos estarán embolsando estos científicos con eso, no? Y están metiéndole pila de horas y es honorario. Sí, así es. Así Profesor, pasaron 2 semanas desde la conferencia de prensa del grupo de asesores que usted coordina, donde plantearon que desde ese ámbito y en función de todos los estudios que han realizado, estaban dadas las condiciones para avanzar en el retorno a las clases, cosa que esa misma noche ratificó el presidente. ¿Hay algo de destacar que los preocupe especialmente en estos 15 días? Por ejemplo, lo que apareció en Rivera, ese brote de Rivera, o el comienzo de los fríos intensos que ya empezaron a aparecer, o que, dada la baja relevancia del coronavirus en estos días, ayer se detectó 0 caso, ¿se podría acelerar un poco más el ritmo hacia la normalidad? Bueno, gracias por la pregunta, Raúl. En términos generales, el planteo que se hizo hace 15 días permanece de la misma forma. Es decir, el fenómeno del punto de vista biológico y epidemiológico está dentro del relativo control. Y por los documentos que generó nuestro grupo, con todos nuestros expertos colaboradores en el área de pediatría, infectología y epidemiología que presentamos al Gobierno Nacional, la situación en ese sentido permanece incambiada, con una pequeña variación, que es el caso Rivera, que ahí se tomó una actitud conservadora de postergar un poco el reinicio de las clases hasta tanto pudiera haber un control de la situación epidemiológica, lo cual, afortunadamente, y por una rápida acción del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otros ministerios que naturalmente operaron en el territorio, como es evidente, y también en permanente diálogo con nuestro grupo asesor, se logró, digamos, ese brote afortunadamente apagar. Entonces, del punto de vista país, la situación sigue estando en un buen nivel de control relativo, o sea que el escenario de apertura nosotros no visualizamos que tenga que tener ningún cambio, más allá de este ajuste fino que se ha hecho en Rivera. Supongo que si la situación de Rivera permanece bajo control en la próxima semana o 2 semanas, se podrá ir también a la apertura de las escuelas en ese sector del país. Para nosotros era muy importante superar este brote, por un par de razones. Por un lado, porque las ciudades binacionales, como se llaman, son complejas, porque tenemos un control sanitario desde el lado uruguayo y hay un control sanitario del lado brasilero, cuyo nivel de profundidad y calidad no está en manos, o no estaba en manos del Gobierno Nacional. Anoche, miércoles, el ministro Salinas nos informó en una reunión que tuvimos con el gobierno y nuestro grupo asesor, donde estaban también el profesor Cohen y el profesor Paganini, que finalmente un acuerdo binacional que se había firmado en 2002 se activó para el control sanitario de las ciudades de frontera, en lo que se conoce como unidad sanitaria. Con lo cual ahora Uruguay va a poder entrenar a equipos del lado brasilero, del punto de vista epidemiológico, y va a poder realizar los tests de PCR de pacientes del lado brasilero con tecnología del lado uruguayo. De forma que se ha logrado algo muy importante y que nuestro grupo insistió mucho, era que tener el control de calidad de lo que sucedía en las ciudades binacionales fuera el mismo. La política de espejo, digamos. La política de espejo, y eso finalmente, y es una excelente noticia, a partir de hoy, y ya está acordado con las 2 cancillerías y los 2 gobiernos al más alto nivel, se va a ejecutar. Uruguay va a proveer de entrenamiento, del punto de vista de lo que es el trabajo en el territorio, el seguimiento de las cadenas de transmisión y los contactos, y va a proveer el diagnóstico molecular. Y luego habrá que ver, en el caso de que haya necesidad de cuidados intensivos, si eso se genera del lado brasilero o del lado uruguayo, habrá que ver las capacidades de cada lado, pero esto es una muy buena noticia. ¿Nos hablabas de la importancia de que se había decodificado el genoma? Bueno, ¿lo llevamos nosotros o vino de Brasil el coronavirus? Esa es una excelente noticia y es otro gran aporte de la ciencia nacional, y tengo el gusto de poder comunicarles a ustedes
el dato originado por el consorcio interinstitucional de Universidad de la República, Instituto Pasteur de Montevideo, Instituto Clemente Stabili e INIA, que trabaja sobre el genoma del coronavirus. Cuando sucedió el caso en Rivera, fue muy claro, y en coordinación con el profesor Rodney Colina, el virólogo que hizo los diagnósticos moleculares en la Regional Norte, coordinamos el traslado de las muestras hacia Montevideo, por supuesto con la aprobación del ministro de Salud Pública y ACE. Esas muestras llegaron a las instituciones que he mencionado y ayer se nos entregó de parte de este grupo de brillantes investigadores el informe, ahora nosotros lo vamos a empezar a hacer público, donde indica que el genoma del virus que afectó este brote de Rivera es un genoma diferente a los genomas que estaban presentes en nuestro país, que habían otras 4 variedades, y que es de introducción desde el norte, es decir, desde Brasil. Por lo tanto, se ha confirmado la sospecha epidemiológica a nivel poblacional de que esto había sido una introducción desde Brasil hacia Uruguay, lo hemos confirmado, o se ha confirmado desde el punto de vista molecular. Lo cual notoriamente muestra que la realidad hoy en el país es el sur, donde la situación está yendo constantemente a una disminución de los casos activos. Ayer teníamos 45. Desde el 29 de marzo hay un descenso permanente y constante del número de casos activos. Ayer se nos dio el dato que hubo 0 positivo por primera vez desde que empezó la epidemia. Un centro del país libre de circulación viral y un norte que se ha encendido, que se ha podido controlar, pero que es por ahora nuestro gran problema en el corto y mediano plazo. Ese dato, digamos, que es tan bueno para la ciencia, uruguaya, en fin, es un mal dato, incluso pensando para adelante, porque con Brasil se encamina a ser el epicentro de la pandemia mundial, ¿verdad? Con lo cual, anda a saber cuánto tiempo, ¿no?, lleva Río Grande, por ser una ciudad de mucha producción y de mucho trabajo, es un lugar donde recibe mucha gente de otras zonas de Brasil. Si bien Río Grande es uno de los estados que mejor ha tratado este tema, con más seriedad, porque el gobernador ha roto con la locura de Bolsonaro, etcétera. Pero esto nos va, digamos, mientras Brasil tenga este problema, nosotros también vamos a tener un problema. Totalmente, porque aparte tenemos tránsito de personas y de mercancías. Claro. Nosotros tenemos mucha producción primaria que se recibe desde Brasil. Si el flujo de camiones sigue siendo... El flujo de camiones, el tema de los camioneros es un tema súper importante, porque ese espacio central del país que decíamos que está libre de circulación viral, si nosotros tenemos una penetración de virus desde el norte hacia el sur, está el riesgo de que esa introducción sea más profunda y que no sea solo Rivera, sino que llegue inclusive hasta toda la zona metropolitana. Entonces, es un problema con el que vamos a tener que convivir mientras esta situación exista, con lo cual el nivel de vigilancia epidemiológica de la frontera, esto es de Bella Unión hasta el Chuy, tendrá que ser por mucho tiempo muy potente. ¿No va a haber un protocolo especial ahora que estamos, digamos, así como hubo una cosa centralizada al principio, ¿no? ¿No va a haber algo particular para la frontera? Sí, van a haber protocolos particulares, va a haber un nivel de vigilancia epidemiológica más intensa, y yo creo que lo más importante y más allá de los protocolos ha sido este acuerdo de control sanitario como unidad sanitaria. Esto realmente es un cambio, un punto de inflexión para bien. Para nosotros, si no, era una parte de la realidad que teníamos una vincha puesta en los ojos que no podíamos saber qué estaba pasando para el otro lado. Cuando hemos recibido los mapas epidemiológicos de Rivera, había una línea que era una calle y del otro lado para nosotros era una caja negra, con lo cual hubo algunas noches que varios de nosotros tuvimos dificultades para dormir. Entonces hoy, con estos acuerdos que afortunadamente el país reactivó y que hubo que hacer un trabajo diplomático, entiendo, muy fino, porque hay todo un tema ahí de soberanía, pero por suerte había un acuerdo y esto se selló ayer miércoles. Rafael, ya los científicos uruguayos, tú decías, se habían identificado 4 cepas distintas de coronavirus. Sí, previamente hasta 4. Y ahora es la quinta, esta es la quinta, que es distinta. Sí. ¿Tienen comportamientos distintos? La cepa que viene de Brasil es más agresiva que la que tuvimos acá y por eso los niveles de infección son distintos. Bueno, la pregunta, Raúl, es muy buena también. Yo quisiera dividirla en 2 partes. Por un lado, desde el punto de vista del diagnóstico, porque la técnica de diagnóstico molecular podría ser afectada si la secuencia viral que nos llega es muy diferente a las previas. Claro. Podemos decir con total seguridad es que
el método diagnóstico no está afectado por las mutaciones que aparecieron en el virus brasilero. Eso ya es una muy buena noticia. Por un lado, si esta variante que proviene de Brasil tiene una diferente patogenicidad en más o en menos con respecto a las que circulan, no lo sabemos, no hay información a nivel internacional, por supuesto, la única forma de entender esto sería con un número de casos mayor, que pudiera empezar a haber un sesgo en cuanto a que los porcentajes de pacientes internados que van al CTI aumentan, todavía el N es muy chiquito, y por otro lado ensayos con el propio virus que desafortunadamente Uruguay hoy no puede hacer. Nosotros, hasta que no tengamos instalados laboratorios de nivel de seguridad P3, que Uruguay todavía no tiene, no podemos hacer ensayos de infectividad viral a células humanas. Eso es una debilidad que tiene nuestro sistema científico. Justamente en la reunión que tuvimos anoche con el gobierno, yo les decía, porque el plato quedó servido, ¿no? ¿Verdad? Yo decía, bueno, ¿ustedes el próximo paso no sería empezar a probar esto? Y nos dijeron que sí. Y ahí es cuando se hace visible la necesidad de capacidades de investigación que hasta ahora podemos hacer. Les cuento otra cosa: Uruguay es el país latinoamericano que tiene mayor porcentaje de virus secuenciados en función de los pacientes que tuvo de toda Latinoamérica, y está dentro de la lista de los países del mundo que más ha secuenciado. Pero estamos, en relación a Latinoamérica, 12 veces arriba de Colombia, que viene seguro. Y con todos estos resultados, sí, Rafael, ¿por qué no decir, bueno, superamos, salvo Rivera, superamos la prueba? Porque si no, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Qué tiene que pasar para que le digamos a la población prueba superada? ¿Qué tiene que pasar? El tema es que Rivera y la frontera, porque esto abarca Artigas, abarca Cerro Largo, están en contacto con el resto del país. Sí. Y naturalmente son ciudadanos. Pero entonces, hasta que Brasil no lo supere, nosotros no vamos a poder decirlo. Bueno, ahí ver. Este es un virus de circulación mundial. El problema excede Brasil, y cuando se abran los aeropuertos y claro, se abran los puertos. Claro. Es decir, yo creo que acá la situación va a pasar de una situación, bueno, a nivel uruguayo la tenemos, como dije, bajo relativo control. Esa es la situación en donde nosotros nos tenemos que manejar para el mediano plazo, quizás todo este año. Seguirla manteniendo bajo relativo control. No va a llegar un día en el corto plazo que digamos, se terminó el coronavirus para nosotros. Eso es imposible, excepto fuéramos una isla como es Nueva Zelanda y no hubiera más tránsito de mercancías desde el exterior y no hubiera más turistas que lleguen, ni más neozelandeses que van y vienen. Entonces, esta situación es lo que muchas veces nosotros le llamamos equilibrios metaestables. O sea, podemos tenerla en equilibrio, pero se puede desequilibrar rápidamente. Por lo tanto, hay que tener en la cabeza que esto es un fenómeno de vigilancia permanente. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. El mejor de los mundos es en el que estamos hoy. Hoy estamos casi que en el mejor de los mundos en cuanto a la pandemia y la epidemia, y de todo el mundo nos están preguntando y nos están viendo como realmente una experiencia súper exitosa. Ahora, eso hay que sostenerlo durante mucho tiempo. Rafael, para que la vacuna le pegue al virus, el virus se tiene que quedar un poco quieto, ¿no? Que no mute, no salga de la mira. ¿Cómo se comporta este virus? Es muy móvil, se mueve mucho. Esto es móvil, muy móvil, claro, por eso. Está muy bien. Si la vacuna es un objetivo alcanzable a corto plazo, ¿eh? Bueno, también estos virus, muchos virólogos de muy alto nivel plantean que son cuasi especies. ¿Por qué plantean que son cuasi especies y no especies? Porque ya el virus, las 5 variedades que tenemos hoy en Uruguay, o sea, siendo la quinta la que entró a Brasil, son ya diferentes, obviamente que bastante diferentes, relativamente diferentes a la que se inició en China, a la que está en Europa, que sí hay varias también, y las que circulan en Estados Unidos. O sea, hay una variabilidad, hay una arborización. Es más, ayer estuvimos analizando lo que nosotros llamamos los árboles filogenéticos. Esto es como una familia, ¿no, verdad? Se va arborizando. Entonces, los primos se parecen entre sí, pero no son iguales. Eso dificulta el desarrollo de una vacuna que pretende ser universal. Y ese es un enorme desafío. Estos virus cambian, estos virus mutan, entonces hay un escenario de fracaso
en el desarrollo de las vacunas. Nadie puede decir al día de hoy que va a haber una vacuna exitosa y hay mucha gente que piensa que no va a ocurrir. De hecho, hay como 115 plataformas de desarrollo de vacunas, hay unos 7, 8 ensayos clínicos que comenzaron, algunos un poco más avanzados, uno de los cuales ya prácticamente está mostrando que no camina, y otro que camina pero quizás no tanto como pensábamos. O sea que no es un escenario seguro, no es un escenario de pensar en enero del año que viene o en julio vamos a tener una vacuna. Puede ser que sí, puede ser que no. El VIH no consiguió vacuna. No todavía. consiguió vacuna y hubo muchas vacunas que se demoraron un montón de años para desarrollar. Ahora, yo recuerdo una conversación de Donald Trump con la gente que desarrolla vacunas en presencia de Tony Fauci, que es el gran médico epidemiólogo norteamericano, y se sentó en una mesa y les digo, por favor, háganme un favor. Y en ciencia no se puede hacer un favor. En ciencia hay que transitar los caminos. Do me a favor, le planteó. Y le dijeron, no, pero esto no se trata de un favor, esto tiene que pasar por la rigurosidad del método, porque las vacunas, además mal desarrolladas, pueden ser peligrosas si están mal desarrolladas. Entonces hay que asegurar la seguridad. Tengo una pregunta sobre eso enseguida de la pausa, ¿no? Sí, vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a ver si podemos hablar un poco de el papel que la ciencia ha adquirido luego de este fenómeno del coronavirus. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en ADN, seguimos con el profesor Rafael Radio. A raíz de lo que tú recién planteabas, de hacerme el favor, ¿no? Le pedía a Trump poniendo los dólares sobre la mesa. Alguien mencionaba el contraste entre el abismo que separa el desconocimiento y la incertidumbre de la ciencia y la certidumbre que tienen que manejar los gobiernos. ¿Cómo lo han procesado en esta relación a través del grupo de asesores y el gobierno? Es también una pregunta muy buena. Nosotros hemos tenido alguna evolución ahora en el escenario, ¿no, verdad? Porque yo pienso que la situación marzo-abril, con aquel quédate en casa tan duro, ¿no? Con tanta incertidumbre, con tanto miedo, no sabía cómo nos iba a ir, se discutía hasta dónde las medidas. A la situación actual, que es una situación donde empieza a haber apertura y donde se empieza a entender que hay riesgos. Las aperturas implican riesgos. Pero ese riesgo, en la medida que lo entendamos y que podamos actuar sobre él, podemos mantener la situación controlada. Y a mí me parece que ahí hay un cambio cualitativo importante y que es importante que la población lo entienda en ese sentido. Hay gobiernos que están operando desde el miedo exclusivamente, con confinamientos que son tremendos y que van a generar daños a mediano y largo plazo gigantes. La estrategia Uruguay creo que ha sido una estrategia racional, prudente, sólida, hasta ahora por lo menos, y en ese juego de incertidumbre versus certidumbre, recuerdo una entrevista que tuvimos muy al comienzo, inclusive antes de hacerse el grupo nuestro, el GACH, con el equipo de Gabriel Pereira en la radio, donde yo decía que acá no hay soluciones blanco-negro, acá vamos a tener que convivir con una serie de matices de gris. Y entonces, en ese camino hemos encontrado un espacio de trabajo donde creo que se ha entendido bastante bien esto. El propio economista Alfie al principio dijo pasos cortos, chequeos, pasos cortos, chequeo. Creo que desde el punto de vista político es un mensaje que fue correcto. Y creo que afortunadamente hemos logrado un nivel de diálogo y un nivel de respeto en cuanto a cuál es el territorio de cada uno de nosotros. Nosotros somos asesores del gobierno, no tomamos decisiones, tampoco las instrumentamos, y el gobierno toma elementos y toma decisiones que muchas veces tienen que tomar en consideración muchos otros componentes. A veces a nosotros nos piden, ¿saben la fecha de esto? ¿Saben la fecha de otro? Nosotros no tenemos esa información y es mejor que no la tengamos. Entonces yo diría que esa transición de incertidumbre a la menos incertidumbre es un proceso que afortunadamente se está dando en forma muy buena, y creo que también es muy importante transmitirlo a la población, que todos tenemos que entender esto y todos tenemos que saber que vamos a un escenario de un poco más de riesgo al salir, que no es muy alto, hoy en Uruguay realmente es muy bajo, y que si hacemos las cosas bien con el distanciamiento físico sostenido, medidas de ventilación, etcétera, nos puede seguir yendo bien. Es probable que desde que empezó la crisis sanitaria hasta ahora, la aparición de los científicos en los medios de comunicación haya sido más que en la historia de los medios de comunicación en el Uruguay, ¿no? Ese olvido, no quiero decir usar la palabra desprecio, pero ese olvido, ese no ubicar a los científicos como personalidades que tengan cosas para decir en la sociedad, forma parte de que los gobiernos
forma parte de la falta de masa crítica que lleva a que los gobiernos estén invirtiendo en Uruguay 10 veces menos que lo que invierten en ciencia y tecnología y en investigación los países desarrollados? Bueno, ha sido un largo camino. Ha sido un largo camino, desde la mitad de la década de los 80, 86, 87, 88, con la instalación del PDCIVA, luego la Facultad de Ciencias en el 90, luego, mucho más adelante de eso, el Fondo Nacional de Investigadores, la Agencia de Investigación, la propia Academia de Ciencias, que fue creada en 2009. Ha habido como un acumulado, pero notoriamente ese acumulado ha ido a velocidades muy inferiores a las deseables. Creo que ha habido atrás de eso un tema cultural, un país que venía de una tradición casi exclusivamente del área de las letras, de la historia, con mucha influencia francesa. La ciencia siempre fue algo como periférico, también un país que apostó durante mucho tiempo a la producción primaria, principalmente. Y entonces el cambio cultural tarda en operar. Y creo que la realidad actual mostró en forma muy violenta que un sistema científico tiene que ver con la soberanía de un país y con el desarrollo de un país, claramente. Discursos que desde la Academia de Ciencias, desde la Universidad de la República, desde el CONICYT, se ha planteado desde hace muchos años, pero cuesta mucho. Cuando llegan los momentos de discusión presupuestal, las elecciones, no son temas que estén muy arriba de la mesa. En la dirección de lo que planteaba Gabriel, ¿no? Los gobiernos y en general la población tenemos claro cuál es el aporte de los médicos, los ingenieros, los abogados, los contadores, pero muchos gobiernos no parecen tener demasiadas referencias de qué rol cumplen los científicos y cómo ensamblarlos en la sociedad, ¿no? Sí, y muchas veces inclusive se ponía en tela de juicio cuál era el rol de formar científicos básicos. Por ejemplo, nuestro grupo asesor, naturalmente el profesor Cohen es un gastroenterólogo, un médico clínico excelso, pero Fernando Baganín es un investigador básico. Fernando es ingeniero y doctor en matemática. Y en mi caso, básicamente también soy un investigador básico de la biomedicina. Entonces, cuando muchas veces se ponía en tela de juicio el rol de las ciencias básicas, las ciencias fundamentales, que no entran en contradicción con las ciencias aplicadas y la tecnología, claro. Es todo una cadena virtuosa, entre otras cosas forman gente valiosa. Y mucha de esa gente valiosa son los virólogos que nos mandaron ayer el informe. Cuán útiles han sido. Entonces esas miradas cortoplacistas de te apoyo en un proyecto, pero si me mostrás que dentro de 2 años yo vendo algo más, claro. Son miradas muy, muy escasas y es mejor mirar con más frecuencia a ejemplos exitosos. Cuando se nos habla de la experiencia finlandesa, neozelandesa, danesa, muchas veces se nos cuenta la mitad de la historia, se nos muestra que son exitosos, pero ¿qué está en la base de ese éxito? Y muchas veces hay, entre otras cosas, inversiones sostenidas en el tiempo en ciencia y tecnología. Formar un científico llega a 10 años y ese es un hito que a mí me gusta indicar. Formar una comunidad científica, 20 a 30 años. Por eso ahora tenemos una comunidad científica formada, pero son apuestas de largo plazo y creo que esto ojalá que instale al rol de la ciencia en el desarrollo nacional en un lugar mucho más alto. Esperemos que sea así. ¿Solamente el Estado tiene ese papel? No. Otra pregunta muy buena. En el Uruguay tradicionalmente ha sido el Estado. Eso no ocurre en los países más pujantes, donde el sector privado también interviene mucho porque adopta a la ciencia como parte de su estrategia de incrementar el valor agregado. Ahí también tenemos un tema de carácter cultural. Claro. El empresario nacional en general todavía está muy tímido y no entiende del todo, y lo que pasa además que lo que un científico puede hacer en una empresa puede llevar algún tiempo, es una inversión que hay que hacer. Así como tú invertís en una máquina, también pensar que incorporar científicos es una inversión que en el mediano plazo puede redituar. Algo que es muy importante, es importante que los científicos que se incorporen a las empresas privadas o a las empresas públicas sigan manteniendo un contacto muy fértil con la academia para no anquilosarse. Ese es algo que desde la Academia de Ciencias lo hemos dicho. En ese sentido, deberíamos fortalecer el sistema educativo, científico, tecnológico y productivo, ¿no? Totalmente. Una cadena integrada. Es una cadena, pero que además, Raúl, tiene impactos en el sistema sanitario, porque la ciencia incorporada al sistema de salud puede tener roles centrales, incluyendo en el mejor aprovechamiento de los recursos. Hoy tenemos relativamente escasa incorporación de la investigación clínica en el Uruguay, y está la dimensión medioambiental, que necesita del aporte de la ciencia
cada vez más. Por supuesto que hay científicos en algunas direcciones del Estado que trabajan, pero son poquitos y trabajan mucho sobre la coyuntura. Entonces ese pienso en el siglo del conocimiento y en un mundo que nos desafía por todos lados, la ciencia, repito, es una razón de existencia y desarrollo que no podemos eludir, porque si no comprometemos el futuro del país. Cuando hablamos de este tema, siempre referimos el dato de el 0,3, 0,4 del PBI que se invierte en Uruguay, ¿no? Solamente hablamos de cuestiones de dinero, pero me imagino que no es solamente una cuestión de plata. ¿Qué recomendarías vos como una reorganización, qué recomendarías para que la ciencia ocupe el lugar que le corresponde, más allá del apoyo económico que se requiere? Bueno, el apoyo económico, y voy luego a la pregunta de fondo, se traduciría, por ejemplo, como que pudiéramos instalar los laboratorios estos de alto porte para poder trabajar sobre las nuevas cepas de virus y ver si son más patogénicas o menos patogénicas. Es decir, cuando uno habla de inversión, está hablando de eso. Por ejemplo, está hablando, por ejemplo, de retener a los muchachos, algunos de los cuales honorariamente han trabajado para hacer estas secuencias, que si no en unos meses se nos van del país. O sea, la plata está traducida en cosas concretas. Ahora, ¿qué pienso yo? Ahora voy a hablar como Rafael Radi, no voy a hablar como Gach, ni voy a hablar como ciudadano que está metido en esto hace algún tiempo. Creo que en el mediano plazo hay que ir a la constitución de un Ministerio de Ciencia. Esto inclusive lo hemos hablado con las autoridades pasadas, que crearon la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología como una etapa intermedia conectada a Presidencia, y lo hemos conversado con las autoridades actuales, por ejemplo, con el doctor Pablo da Silveira, que en una primera etapa ha planteado que los aspectos relacionados a las ciencias en principio migrarían hacia el Ministerio de Educación y Cultura, quizás yendo hacia un Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Esa puede ser una etapa de transición, pero a mi juicio una etapa superadora en el mediano plazo tiene que ser la construcción del Ministerio de Ciencia. ¿Por qué? Porque es el espacio que la Constitución Nacional da a la toma de decisiones al más alto nivel. Tiene que estar un ministro de Ciencia en la toma de decisiones en el Consejo de Ministros, tiene que haber un rubro presupuestal protegido para la ciencia y una conversación transversal con todos los ministerios. Entonces, ese es un tema de diseño que Uruguay tendrá que ir procesando en este quinquenio. La opinión de varios de nosotros es esta, quizás no sea para hoy, pero creo que es el camino sobre el que ir y que hay muchos países que tienen experiencias exitosas. ¿Hay algún hecho alentador? El profesor Cohen en una entrevista citaba un cuento que tú le hacías de que hace muchos años convocaron a todo el sistema político a una reunión de científicos. Sí, claro. Invitaron a todos los legisladores. Exacto. ¿Y qué pasó? Bueno, en esa reunión que fue realizada en la Torre de las Comunicaciones, asistió solo un legislador. En aquel momento fue el diputado, en aquel momento Luis Lacalle Pou. La verdad es que fue así, fue el único que fue. Él tenía particular interés sobre el área del océano y la pesca, y había una presentación del académico Omar de Feo. O sea que sensibilidad respecto al tema academia y ciencia, obviamente, ¿no? Que se podía aprovechar. En ese momento él estuvo ahí, y él expresa su interés por los temas. Esperemos. Y ahora se nos viene algo muy importante, que es la ley presupuestal del quinquenio. Esperemos que todo este esfuerzo nacional de los científicos y de la ciencia, también en una situación muy difícil, porque nosotros no somos ajenos a los problemas del déficit fiscal, a la crisis económica, pero aún así tendría que haber algunas señales en el sentido de que se indique que la ciencia pasa a ser una prioridad de mayor porte que la que fue hasta ahora. Nos quedan unos pocos minutos y quisiera volver al tema del virus. ¿Se reactivan o se abren los shoppings? Bueno, no sé si esa noticia ya es oficial. Sí, se firma hoy el protocolo de apertura, ¿no? Bueno, seguramente se van a abrir en un periodo corto. Es un escenario también de apertura que conlleva un cierto nivel de riesgo. El Ministerio de Salud Pública, también nosotros del grupo asesor hemos analizado los materiales, los protocolos. Acá hay dos jugadores, están las instituciones y están las personas. Cada ciudadano también tiene que hacerse responsable, y más allá de los protocolos, creo que cada uno de nosotros entiende cuando uno se acerca demasiado a una persona, cuando no tiene el distanciamiento físico. Yo además quiero agregar una dimensión muy importante, es la dimensión tiempo. Los tiempos de exposición cortos disminuyen la posibilidad de contagio. Entonces, si yo voy a un lugar cerrado y estoy menos tiempo,
tengo menos chances de contagiarme. Entonces, yo alentaría a que todo lo que sea en lugares, espacios interiores, además de todas las medidas de distanciamiento físico sostenido, la máscara, la higienización, sanitización, que los tiempos de estadía sean relativamente cortos, porque son los que me dan una mejor chance de no quedar infectado ante la presencia de carga viral. La infectividad es una función de la carga viral por el tiempo de exposición. Esa es una parte. ¿Y el fútbol cuándo vuelve? Bueno, ¿qué condiciones tenemos para eso? También es un área que nosotros desde el punto de vista de fechas no manejamos, pero notoriamente hay una buena noticia y me alegra mucho por el fútbol y me alegra mucho por la academia. Se están empezando a hacer los test de control de carga viral con instituciones académicas uruguayas, en particular con el Instituto Pasteur. Está empezando a cerrar protocolos de cooperación técnica con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso es muy bueno, porque eso quiere decir que los competidores van a poder empezar su actividad con todo el mundo tranquilo de que no tienen infección. Creo que, como dije en otras entrevistas, si el escenario sigue siendo un escenario como el que tenemos ahora, los días se empiezan a alargar en agosto, la vida al aire libre se empieza a incrementar en agosto. Hay que pensar que un futbolista no solo entrena, va a su casa, está en su casa, lleva a su hijo a la escuela. Parecería ser que esos pueden ser meses donde la actividad de este tipo pudiera retomarse. Repito, no manejo fechas, son solo ideas de acuerdo a lo que uno va viniendo. Entonces yo creo que si uno hace las cosas como dijimos, en forma gradual, progresiva, monitorizada y basada en evidencia, los 4 pilares con los que el GACH se mueve y empuja, vamos por un buen camino. Tengo la impresión de que el fútbol está yendo por un camino muy razonable y me alegro mucho por todos. Rafael Radi, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes, un gusto, muy amable como siempre. Y muchas gracias por el tiempo que estás dedicando para el bien de todos. Gustazo. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos la columna de educación financiera de la economista Bárbara Mainzer. Ya volvemos.